Lo que ves en imagen, un libro titulado Al Troqué, Italia y Santa Fe en diálogo. Y estamos en este domingo compartiendo una italianidad especial con la profesora Adriana Crolla, que es profesora en letras y que hizo un trabajo maravilloso. Estuvimos charlando fuera de cámara, por cierto, muchísimo, porque yo soy de origen friulano también, de Udine. Entonces estábamos hablando de los distintos lugares de Italia y también de los distintos lugares de Santa Fe, donde hay magníficos museos con el aporte de gente del lugar. Y bueno, ha realizado un trabajo minucioso con respecto a la italianidad en la provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Adriana con Adriana. Sí, tocaya. Sí. Nombre bien italiano. Sí, claro. Del Adriático. Sí, del Adriático y del emperador Adriano. Sí. Contanos, ¿qué te llevó a hacer este trabajo, Adriana? Bueno, la verdad que hace 2 años nos presentamos en una convocatoria, al Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia. En ese momento lanzaban la convocatoria de multisoporte, o sea, la posibilidad de generar varios productos en distintos soportes. Y bueno, se me ocurrió pensar en un proyecto que atendiera al problema de la italianidad en la provincia de Santa Fe. Ya teníamos un soporte que es el Museo Virtual de la Memoria Gringa, que funciona en la página de la Universidad Litoral, donde yo trabajo. Y entonces, bueno, uno de los productos es un museo virtual, Al Troqué, que está ahora subido. El término es muy de la zona. De la zona de la interior, Pampa. que soy de San Carlos, el mano mava, basta que sea Al Troqué, sí, claro. Se utiliza muchísimo. Y que lo hayas utilizado da justo... En donde se condensaran trabajos académicos, literarios, testimoniales, ¿no es cierto?, sobre la italianidad en la provincia. Y ahí hay trabajos de altísimo nivel, han colaborado gentilmente desde Gustavo Vittori, Ana Cecchini de Dalo, el historiador Daniel Infeld de Rafaela, historiadores del Ravignani, como Desjardins o Juan Luis Martirén, pero también, por ejemplo, está un texto testimonial de Griselda Tesio, de su historia, de la historia de los Pautazzo, los Tesio y los Silvestre Beni, que es tan importante para pensar los italianos y la política provincial. Hay 4 cuentos inéditos de Jorge Isaías. Y luego esta foto la tengo vista con las cosechas. Claro, sería el tercer producto, que es un DVD que se llama Itinerarios Itálicos en Santa Fe, y que, bueno, tratamos de contar la historia de la italianidad en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad capital. Y para eso hicimos, bueno, el DVD, que en realidad tenía que tener originalmente entre 30 y 40 minutos, se nos transformó en un DVD, un documental de 1 hora. Claro. Que, bueno, cuenta la historia de Santa Fe desde la fundación, la generación de los barrios, cuando llega la inmigración, el aporte de los italianos en la arquitectura de la ciudad, los nombres, ¿no es cierto? Para eso hemos entrevistado a especialistas de primer nivel en la arquitectura, en el arte. Tenemos también en el DVD la presencia de los 10 italianos, artistas italianos que han dejado su obra en la ciudad. También hay toda una recuperación que tiene que ver, por ejemplo, con la acción de el trabajo de recuperación patrimonial, por ejemplo, en el caso de Mauro Fornari, con la reconstrucción y la puesta en valor del Museo Municipal después de aquel incendio. Y bueno, hay también la parte de la presencia italiana hoy, ¿no es cierto?, a través de las instituciones, a través incluso de las fachadas de los comercios. Me tomé el trabajo de recorrer la ciudad y sacarle fotos a los... Bueno, allí, por ejemplo, la historia del Hospital Italiano. Y bueno, la palabra, como digo, de gente representativa de la cultura, del estudio, como Miguel de la Fontana, que ha producido sus libros sobre los barrios de Santa Fe, Gustavo Vittori, contando cómo fue su acercamiento a Italia y la producción de ese texto
maravilloso que es Santa Fe Enclave. Y en Santa Fe tenemos, bueno, ¿de qué regiones significativas de Italia? Bueno, Santa Fe, por supuesto que hay una mezcla, pero mucho más significativo es la presencia, que es la presencia más grande en esta zona de los piemonteses, de los lombardos, pero hay también un componente importante de friulanos y vénetos. Si pensamos en la última migración, la migración que vino después de la Segunda Guerra Mundial, el barrio donde yo crecí, que es el barrio Escalante, está conformado por gente del Lazio, por gente, también está toda esa zona del Berna, con los abruzzese, con los sicilianos, los rosolineses, bueno, hay una cantidad de los lígures, ¿no es cierto? Hay una cantidad importante, ¿no es cierto? Y cuando ingresaban y llegaban a Argentina y iban, bueno, a distintas provincias, y estábamos hablando, antes de comenzar a charlar con vos en cámara, de los lugares. Yo decía, bueno, Santa Clara, San Mariano, San Carlos. Digo, esta gente se radicaba en esos lugares, se reunía para no solamente, bueno, aprender la lengua, sino también para componer y recomponer su familia, su estructura social, sus casas. ¿Cómo era el movimiento? Bueno, acá nosotros, la provincia de Santa Fe, tiene una historia muy particular y es la historia de la colonización. Somos la cuna de la colonización. Pensemos en la Fundación de Esperanza en 1856, que las primeras 200 familias no eran de origen italiano, pero inmediatamente con Aarón Castellano y fundamentalmente con la compañía Beck-Herzog, sí, que van a ser los que van a fundar 2 años después, en 1858, San Carlos y San Jerónimo del Norte, o sea, están los dos en el mismo año. Realmente hay una entrada de los italianos que va a ser imparable y masiva. Por lo tanto, toda esta zona que hoy en día nos reconocemos como Pampa Gringa, sabemos que el apelativo gringo, por la masividad de referirse al extranjero, pasó prácticamente a enunciar al italiano de esta zona, por diferencia a el italiano que quedó en Buenos Aires, al cual se los denomina tano, claro, ¿no es cierto? Es verdad. Y decir gringo en esta zona es no solamente decir italiano, es decir, una identidad cultural, una identidad que tiene que ver con el trabajo, con el ahorro, con la austeridad, con la familia y la casa, ¿no? La asociación de los italianos con la construcción, que eso está muy visible en el video, la importancia que tuvieron tengo la casa, tengo mi propiedad. Sí, y además el aporte que ellos hicieron sin ser especialistas ni tener formación, como por ejemplo el arquitecto César Carli, que trabaja el tema de la casa del gringo o casa chorizo, de acuerdo a cada uno, él prefiere llamarla casa del gringo, cierto, y habla, ¿no es cierto?, por las galerías, por las galerías, y porque, bueno, él prefiere, dice, reconocer a la casa por los habitantes y no por la tipología en cuanto a su forma. Claro. Bueno, y él habla, ¿no es cierto?, de la importancia que tuvieron los italianos, que ya venían, vos que sos de origen friulano, él destaca la figura de Friulano, de un constructor Piccoli, y cómo Piccoli le comentaba que estos venían ya preparados para saber trabajar la construcción. No eran, por supuesto, eran idóneos, no eran gente que habían estudiado, pero venían sabiendo que esa era una especialidad y que iba a ser importante. Y de hecho, nos han dado una fisonomía que desgraciadamente la estamos perdiendo, porque casas maravillosas que generaban una estética, ¿no es cierto?, en la ciudad, se están tirando abajo. Yo cada vez que se pone un edificio en valor, digo, qué suerte que no se demuele, qué suerte que sigue en pie, qué suerte que se lo recuperó. Bueno, me encantó tenerte, Adriana. Vamos a continuar desarrollando paso a paso todo este proceso, que no solamente está en este libro, sino también en este DVD. Y los invito a que entren también al museo, que eso pueden hacerlo a través de la web. Ponen Portal Gringo en Google, les va a salir la página del portal, y dentro de la página del portal, Al Troqué, que es el museo que hemos visitado, museos de la colonia. Hemos cargado muchísima información sobre el arte en sentido amplio, no solamente de la ciudad de Santa Fe, para que puedan aprender más.
Tante gracias, Adriana. No, gracias a te. Vamos a tu DVD, vamos a comenzar a ¿cómo recorrerlo, no? porque Muchísimas todos los domingos gracias. vamos a estar con un espacio especial. En esta primera parte vamos a hacer lo que vos comentás acerca del itinerario, el circuito. Sí, el inicio, la historia de Santa Fe en relación con la italianidad y bueno, cómo se va produciendo esta identidad Vamos italiana. a disfrutarlo juntas entonces. Recostada sobre la laguna Setúbal, la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia del mismo nombre, fue fundada por el hidalgo español don Juan de Garay el 15 de noviembre de 1573. La primitiva ciudad se hallaba unos 70 kilómetros más al norte, sobre las márgenes del río de los Quiloazas, en el sitio hoy denominado Cayastá. Más tarde, las inundaciones, la erosión de las barrancas y el asedio de los aborígenes provocaron su traslado al emplazamiento actual. En el enclave que forma el río Salado en su encuentro con los ríos y riachos afluentes del Paraná, la ciudad se fue desarrollando lentamente en los primeros tiempos con todas las características de una típica ciudad colonial española. Hacia 1622, el gobernador Diego de Góngora registra alrededor de 900 habitantes y ya a fines del siglo XVII, Azara cuenta 4.000 habitantes en la ciudad de Santa Fe, de un total de 12.600 en toda la provincia. La presencia italiana en la arquitectura de Santa Fe ya se da de una manera, diríamos, temprana, alrededor de 1830, y después con más fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. Pero ese primer episodio de 1831-1832 es muy significativo porque tiene que ver con uno de los profesionales más importantes de la arquitectura que trabajaron en el Río de la Plata en la época de Rosas, que es Carlo Zucchi. En esos momentos el cura de la iglesia parroquial de Santa Fe, hoy es la catedral, pero en ese momento todavía era la iglesia parroquial, el doctor Amenábar, le pide a Juan Manuel de Rosas, en su carácter de gobernador de Buenos Aires, por supuesto que en intermedia es el brigadier López, el gobernador de Santa Fe, que Carlo Zucchi viaje a Santa Fe para hacer un proyecto de reforma de la iglesia matriz, de la iglesia parroquial. Y esos planos se conservan hoy en el Archivo de Estado de Reggio Emilia, en Italia, porque al final de su vida Zucchi regresa a su ciudad natal con todo su archivo, y entre ellos están los planos de la iglesia parroquial de Santa Fe, hoy nuestra catedral, y la fachada. En la última época del gobierno de Rosas ya comienza a notarse esa presencia, también en el interior del país hay una mayor afluencia de esta gente con oficios, a lo mejor poco formados en academias, pero sí en el oficio, y se valen mucho de tratados que tienen una gran divulgación, tratados que vienen de siglos anteriores, como sobre todo el de Vignola, que reproduce en láminas muy fácilmente de interpretar por este tipo de gente con oficio. Entonces, valiéndose de esos tratados y con sus experiencias constructivas, nuestras ciudades van a comenzar a vestirse con ese lenguaje clásico en su fachada, se van a ir transformando las calles. Muy pronto, la ciudad se verá envuelta en la trama de las luchas intestinas de nuestra historia nacional, y en el año 1853 Santa Fe será la cuna de la Constitución Nacional, ley fundamental y principio organizador de la nación argentina. En 1853, don Domingo Crespo, por entonces gobernador de la provincia, firma un contrato de colonización con Aarón Castellanos, cuyo fruto inmediato será la colonia agrícola de Esperanza, fundada en 1856. Este hito señala el punto de partida de la ruta de la colonización, que cambiaría para siempre la fisonomía y la historia de la provincia de Santa Fe. Suizos, franceses, alemanes, españoles
y masiva e inconteniblemente los italianos fueron jalonando el territorio de colonias agrícolas, fundadas sobre la idea del progreso a través del trabajo y del ahorro. Eran los comienzos de la Pampa gringa. La primera parte, la presentación de este altro, qué magnífico. Le agradecemos muchísimo al aporte de Adriana Crolla, profesora en letras de la UNL en nuestra casa, y vamos a continuar con este viaje de la italianidad en la provincia de Santa Fe. Breve pausa, continuamos aquí en nuestra casa por el 13.